un podcast de Radio Creativa. Bienvenidos a Santander en Marcha. Tu programa vecinal, tu podcast ciudadano que hacemos desde el Centro Cívico Tabacalera. Y hoy es nuestro último programa en la temporada, ¿verdad que sí, Paloma Losada? Así es el fin de una etapa, pero en septiembre aquí estaremos otra vez y os esperamos. Sí, señor. Y hoy vamos a tener un programa especial, un programa protagonizado por vosotros, por la audiencia, ¿verdad, Yolanda? Yolanda Rodríguez. Sí, con todos los mensajes que hemos recibido, con toda la gente que nos ha seguido durante estos 10 programas del curso. Genial. Genial, sí, señor. Y además me acompaña Elisa Fea. Elisa. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Vendremos en septiembre, más los que os apuntéis. Eso es, porque recordad, si queréis apuntaros, hay que apuntarse a partir de septiembre, que es cuando salen las prescripciones para los talleres de los centros cívicos. Y nada, os apuntáis, taller de Radio Creativa y Podcast, y podéis participar en Santander en Marcha. Y además está con nosotros Alfonso Cortés. Alfonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer el programa número 10 para una etapa media. Eso, sí, señor. Así que nada, esta va a ser la dinámica del programa de hoy. Vamos a ir poniendo poquito a poquito audios que nos habéis mandado y nosotros, oye, los comentaremos, escucharemos, diremos nuestra opinión o la ausencia de ella. Y lo dicho, la idea es que podamos ir construyendo un programa especial entre todos. Así que yo creo que no me aclaré más, ¿verdad? Y vamos a dar paso al primero de los audios. Hola, me llamo Susana. A mí me gustaría que se hablara en el programa sobre los vientos y su influencia en la ciudad de Santander, según el viento que sople, que es lo que suele pasar. Gracias. Me encanta el programa, me lo paso pipa. Me gustó muchísimo el último sobre la bahía de Santander, con el tráfico de mercancías y las montañas. También el de la Plaza La Esperanza, que hablaba Marta la pescadera. El del barrio pesquero, que contó la historia de las llamadoras que despertaban a los marineros para salir a la mar. La del cohousing. Bueno, en realidad todos. Sois un gran equipo y hacéis muy buena radio. Os voy a echar de menos a vosotros y al programa. Gracias. Enhorabuena, Santander en Marcha, por esta primera temporada. Ha sido como un soplo de aire fresco en Santander el contar con vuestro podcast y esperemos que esta sea la primera de muchas. Soy Carlos Russell, he estado por allí tocando un tema y con respecto a qué estaría genial que incluyeseis, pues por lo que me toca y por lo que creo que puede tener bastante demanda, es una agenda cultural. En mi caso, especialmente me gustaría que fuera musical, pero seguro que sabéis hacerlo muy bien e incluir cosas que interesen a todo el mundo, tanto de teatro, cine y demás. Así que ahí va el gancho, a ver si recogéis el guante y seguimos con vosotros la temporada que viene, ¿vale? Venga, mucho ánimo, muchas gracias a todos. Me llamo Ángela Valle y quería dirigirme a vosotros para deciros que me encanta Santander en Marcha. Me parece una iniciativa súper creativa y muy entretenida. Lo conocí gracias a Paloma Losada, que es mi compi de curro, cuando me contó que estaba haciendo un taller de radio. Me picó la curiosidad en el minuto 1. Escuché el primero y nada, me enganché. Vuestros podcasts me parecen súper divertidos, curiosos, entretenidos. Yo suelo salir a caminar todos los días y me ayudan a ir más ligera, ¿sabes? Se me hace mucho más ameno el paseo. Pero es que a veces me sorprendo en mi casa cuando me pongo a limpiar o cocinar, ¿sabes? Como buscando el último podcast o escribiendo a Paloma, suplicándole que me envíe el último en primicia. No sé, me pareció muy entrañable el de Santander Emprendedora,
o un pedazo de historia de Santander a través de su hostelería, y súper interesante el podcast acerca del cohousing, que vamos, yo ni siquiera había oído hablar de esto, y gracias a vosotros lo he descubierto y ha sido muy revelador y reflexivo, la verdad. Así que os pido que por favor no dejéis de hacer esto, que también se os da. Nada, que un saludo. Chao. Hola, soy Puerto. Me encanta Santander en Marcha y os sigo, lo hacéis estupendamente. Y me gustaría mucho que hablarais de los grupos de teatro de aficionados que hay en Santander, que creo que hay unos cuantos y merecen la pena. Gracias. Muchas gracias a Susana, a Carlos, a Ángela y a Puerto por traernos vuestros comentarios. Sí, la aportación de Susana sobre los vientos me parece muy interesante, porque yo la verdad que no tengo ni idea. Será un tema a investigar para el próximo curso. Sí, desde luego, vamos, yo en ese sentido os puedo contar lo poco que sé, que es que aquí básicamente tenemos 3 vientos, ¿no? Se suele decir, nordeste, el sur y el gallego, y con eso os dejo de aperitivo para próximas ediciones, ¿verdad, Alfonso? Sí, efectivamente, y bueno, incluso el programa que hablaba Puerto sobre el teatro, los grupos de teatro, era uno de los temas que queríamos tratar, pero no ha dado el tiempo para tanto. Entonces, bueno, se supone que será uno de los temas a tratar en la próxima edición. Sí, eso esperamos, porque me parece, oye, está bien, da alegría ver que estamos un poco en la línea, ¿no?, con la gente que nos escucha. Sí, y además en los siguientes tendremos en cuenta lo de las agendas culturales y locales, como hacíamos en el principio de los primeros programas. Sí, es complicado. Es complicado. Perdona, sí. No digo que a veces es complicado elegir entre toda la oferta. Toda la que hay, sí. No ya derivándolo a todo Cantabria, sino incluso dentro del propio Santander hay veces que es muy complicado elegir para decir en un par de minutos todo lo que hay, ¿no? Pero bueno. Sí, además elegir un evento además que no esté muy pegado en el tiempo, algo que sea que vaya a permanecer una exhibición o algo, vaya a permanecer varias semanas o tiempo en vista, para que la gente no siempre nos escucha en directo o al momento, quiero decir, ¿no? Para efectivamente, claro. Tiempo para ello. Vale, pues oye, escuchamos un poquito más. Venga, vamos a por agua, a escuchar a Guadalupe. La ciudad que abraza al mar. Hay ciudades que se visitan y hay ciudades que se escuchan. Santander pertenece a las segundas, porque Santander no solo se mira desde el Paseo Pereda, ni se entiende únicamente desde la bahía. Santander se descubre caminando despacio, dejando que sus piedras hablen, que sus muros recuerden, que el mar cuente lo que ha visto durante siglos. Y en medio de esa conversación silenciosa aparece el llamado Anillo Cultural de Santander, una especie de hilo invisible que cose la memoria de la ciudad. Un recorrido que une historia, arte, arqueología y emoción. Un cinturón cultural que no rodea Santander para encerrarla, sino para abrirla. Porque aquí la cultura no vive solo en los museos, vive bajo tierra, en los antiguos muelles, vive entre las piedras de la muralla medieval, vive en los refugios antiaéreos, donde aún parece escucharse el eco de una ciudad intentando protegerse del miedo. Y vive también mirando al futuro, en espacios como el Centro Botín, donde el arte contemporáneo dialoga con la luz del Cantábrico. Santander tiene algo especial, no presume de su historia, la guarda con elegancia, como esas personas que no necesitan levantar la voz para ser inolvidables. Caminar por este anillo cultural es recorrer distintas versiones de una misma ciudad. La Santander medieval, la marinera, la burguesa, la ciudad herida por el incendio de 1941, la ciudad moderna que aprendió a reconstruirse sin perder el alma. Y quizás eso sea lo más bonito de todo, que Santander no es una ciudad que olvida, es una ciudad que transforma la memoria en belleza. Cada rincón del cinturón cultural parece decirnos algo distinto. La catedral habla de siglos, la muralla habla de resistencia, los muelles hablan de viajes y despedidas. El refugio antiaéreo habla de supervivencia y el mar habla todo el tiempo. Porque en Santander el mar nunca es solo paisaje, es narrador. Tal vez por eso este recorrido cultural tiene tanto sentido aquí, porque une lugares distintos, con la misma naturalidad con la que la bahía une cielo y agua.
Y al final uno comprende que la cultura no es únicamente lo que se expone, también es lo que permanece. Permanecen las historias, permanecen las cicatrices, permanecen las voces. Y mientras cae la tarde sobre la ciudad, con esa luz gris y dorada tan propia del norte, Santander parece recordarnos algo importante, que las ciudades más bellas no son las que más brillan, sino las que más cosas tienen que contar. Y Santander, sin duda, tiene muchísimas. Muchas gracias, Guadalupe. Vaya narración más hermosa que nos has traído. ¿Conocíais el Anillo Cultural? Bueno, el Anillo Cultural es sí, todo lo que tenemos, además, en tan poco espacio, en tantas cosas que ver, ¿no? Los distintos museos, que además ahora se ampliarán una vez que terminen el museo de la sede de Reina Sofía, el Museo del Banco de Santander, el Museo Faro, el Museo de arqueología ahí en Puerto Chico. Es decir, luego más allá tenemos el marítimo, es decir, que ese anillo ya se ha ido agradando, pero sí es cierto que aquí en el centro, desde las murallas, el refugio antiaéreo, poca gente lo conoce. Y luego están todos estos tótems que indican las zonas del incendio, ¿verdad? Es que empiezan en la calle Cádiz, el primero, está detrás de la catedral, y te pone una foto de cómo era Santander al principio, antes del incendio, y todo aquel que quiera una explicación tiene puesta una explicación, y si no, con el móvil captas un código que tiene y con un audio te va explicando todo. Correcto. Sí, la verdad es que está muy bien señalizado y bueno, y ese anillo cada vez se está ampliando más, es cierto. Vale, pues vamos a escuchar otro audio más. Vamos a escuchar a Victoria. Victoria, no es su voz la que vamos a escuchar, es una voz digital que nos han prestado para poder escucharla, pero igualmente va a poner voz a las palabras de Victoria. Os contaré más cosas de la bahía de Santander. Las especies de peces que habitan en la bahía son muy apreciadas y numerosos pescadores, caña en manos desde los muelles o desde pequeñas embarcaciones de recreo, ponen a prueba su habilidad para capturar alguna dorada, jargo, lubina, pancho o bien algún cachón en los meses de invierno. El marisqueo, en los páramos de la bahía, próximos a Pedreña, fue una actividad muy importante para la población de Pedreña, con una traducción cultural y social y económica que aún se mantiene en la memoria colectiva. Hay áreas de marismas bien conservadas, que son la delicia de numerosos aficionados a la observación de aves y ornitólogos de las especies que hacen una escala en sus rutas migratorias en invierno y los que residen todo el año. Son numerosos los deportes acuáticos que se practican en sus aguas. Regatas de traineras con equipos del Arco de la Bahía, Astillero, Camargo, Pontejos, Pedreña y las regatas de vela. Los aficionados disfrutan con sus piraguas, kayaks, paddle-up, embarcaciones de banco móvil, windsurf y el surf. Somos se ha convertido en uno de los paraísos en la ruta de los surferos, a donde acuden desde todos los países. Podríamos estar hablando de las maravillas de su entorno y todo lo que aporta a los que tenemos el privilegio de vivir en este entorno. Solo queda hacer hincapié en que debemos evitar los impactos negativos, contribuir a que perdure la salud de la bahía, que hagamos un uso racional de todos los recursos presentes y seamos capaces de traspasarlos a futuras generaciones, que puedan seguir disfrutando de sus ecosistemas que tanto aportan a nuestras vidas. Un mensaje de respeto a la bahía, ¿no? Y una información extra que no pudimos contar en nuestro programa, ¿verdad, Elisa? Sí, es verdad. Yo tengo este tema que hemos tratado ahora de la bahía, de que hemos oído, quiero decir, en este momento, y todos los fines de semana, un día o dos, me pongo dentro de la bahía con una trainera cántabra. Y desde luego estoy orgullosa de cómo cuidamos el mar en Cantabria y sus diferentes playas, porque bueno, si bien es cierto que nos encontramos muchos plásticos y toda clase de basura, es cierto también que los vientos mueven mucho y lo llevan por sitios donde no debiera. Pero sé que estamos muy concienciados y animo a todo el mundo que cada cosita que vea en el suelo lo recoja, porque esa es la salud de nuestra ciudad, la salud de nuestros ojos y de nuestra alma. Si Santander, Cantabria no cuidara sus sitios, sería una desgracia, ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes con la ecodiversidad. Ánimo. Sí, señor.
Pues vamos a escuchar a Carmen, a ver qué nos cuenta Carmen. Yo no soy santanderina. Nací en Valencia y después viví durante muchos años en Valladolid. Pero sí que tengo que decir que he vivido más tiempo en Santander que en cualquier otro sitio. La cuestión es que cuando yo llegué a Santander hace mucho, mucho tiempo, la verdad es que me encontré con una ciudad totalmente diferente a la que existe ahora. Creo que ha mejorado en algunas cosas y en otras ha empeorado. Me parece que la ciudad en estos momentos pues está bastante descolocada, bastante sucia, y creo que toda esta belleza que tiene esta ciudad, sobre todo toda la parte que da a la bahía, pues debería cuidarse un poquito más. Y también todos los barrios que no pertenecen a ese entorno de la bahía, que tienen su propio encanto y que, bueno, pues que están un poquito más lejos, pero que también se merecen pues tener todo eso y mucho más. También ha cambiado mucho el clima. Ahora tenemos un clima que sigue siendo un clima bastante alterado. Sí que es verdad que yo todavía después de más de 30 años no reconozco muy bien qué ropa tengo que ponerme por las mañanas. Tengo mi propio termostato, pues la verdad es que prefiero que haga un poco de fresco. A mí me gusta más eso que el calor, por ejemplo, que hemos tenido estos últimos días. Tengo muchos amigos y amigas aquí en Santander. Yo me quedo con esto de que el buey no es de donde nace, sino de donde pace. Y sobre todo, Santander me ha dado una cosa maravillosa, que es mi hija, que es santanderina. Yo aquí he encontrado mi refugio, mi casa y mucha de mi gente. Así que gracias. Señor Carmen nos cuenta algo que creo que es bastante común para mucha gente de esta mesa, ¿verdad? Porque os vamos a contar un pequeño secreto. Aquí en Santander en Marcha no todos somos naturales de esta ciudad, ¿verdad? No, más bien somos de otras comunidades autónomas, igual que la gente que participa, ¿no? Eso también hace a Santander diferente en estos momentos, que es mucho más cosmopolita. Ajá. Que, por ejemplo, cuando yo llegué hace 26 años, ¿no? Que me parecía la gente muy uniforme. Uh-huh. Ahora ya sí que hay gente alternativa, gente de otro tipo, y cada uno puede encontrar pues lo que le gusta. Uh-huh. Cierto, yo por ejemplo llevo menos tiempo aquí y sí, te acoge y se vive muy bien también, las cosas como son, y es una ciudad muy bonita también para vivir con una buena calidad de vida. Hay algo que ha dicho Carmen en cuanto al clima, y es cierto que ya dicen que el clima mediterráneo se está trasladando al norte, es decir, que vamos a tener el clima mediterráneo y que el calor cada día va a ser más habitual de lo que teníamos hasta ahora. Y por lo pronto creo que es el momento de que se empiece a pensar en plazas con más árboles, calles con más árboles, porque la sombra es imprescindible, y esas plazas que ya conocemos que se han sustituido árboles por baldosas, pues al final son hornos donde no va a haber quien esté en esas plazas y disfrutarlas, ¿no? Entonces, árbol y árbol por todas partes. Lo que yo no sé si el clima mediterráneo se ha trasladado aquí. ¿Qué es lo que se ha trasladado al Mediterráneo? Esa es la pregunta. Pues, más bien. Piensa en África. Claro. Todo sí, lo que África sube. Todo lo que sube. África sube. Bueno, vamos a escuchar unos cuantos sonidos más de gente que creo que nos va a contar lo que más le gusta de la ciudad. Soy David Ortega y bueno, voy a hablaros un poco de la ciudad en la que nací, la ciudad en la que resido. La verdad es que tener la posibilidad de vivir en una ciudad con playas, con mar, pues es algo que no está al alcance de cualquiera. En ocasiones no sé si eso se valora por la costumbre, ¿no? Contamos con un clima suave, lo cual hace que, bueno, en invierno, salvo contados días, sea bastante llevadero, y lo mismo me ocurre en verano, ¿no?
Hola, me llamo Chari. Lo que más me gusta de Santander, un paseo por la bahía, o bien en lancha o bien andando, eso es maravilloso y recomendable. Te despeja el espíritu, te despeja la mente, te despeja todo. Eso por un lado. Por otro lado, las oportunidades que hay en Santander, oportunidades para las personas a partir de cierta edad. Existen centros de todo tipo de actividades. Puedes hacer ajedrez, puedes ir a Ravel, que es mi caso y me encanta. Puedes ir a pintura, puedes ir a multitud de actividades. Puedes ir a coser. Tienes centros para todo. Y en cada uno te dan una multitud de talleres. Aparte de puedes aprender inglés o cualquier otro idioma. Bueno, pues recomendable todo. Y luego ya el clima es maravilloso. Yo soy Blanca. Lo primero, me encanta el programa que hacéis. Santander ha cambiado mucho. Lógicamente ha evolucionado. Yo recuerdo que mi padre me contaba que él cazaba en las llamas. Él iba a cazar en las llamas. Y luego toda la parte de que ahora se llama Valdenoja, Cueto de toda la vida. Yo por Cueto he andado mucho cuando no estaban todos esos edificios y urbanizaciones. Yo soy más de casco antiguo. Toda la parte vieja me gusta más. Lo que es del Paseo Pereda hacia atrás, hacia lo que es todas estas calles de la Plaza Pombo, Santa Lucía, Bonifaz, Calle Laredo, toda esa zona me gusta mucho y todo lo que es el Cueto Viejo, el Monte Viejo, todo eso. ¿Recomendable? Recorrer todas las calles de Santander. Santander es una recta. Santander entras por La Marga, sigues todo recto por Marqués de la Armida, vas por el Paseo Pereda, La Madalena, el Sardinero y vas hasta el Racing y sigues recto y sales de Santander. O sea, es que es un paseo súper recomendable. Hay muchas cosas que ver. El Museo de Bellas Artes, el de Prehistoria, la biblioteca es muy chula. Las playas son muy bonitas y me gustan las que son menos concurridas, que las hay en Santander. No todas están saturadas. Las que están saturadas son el Sardinero y todas estas que están de cara al turismo. Pero hay otras playas que están menos saturadas. Así que nada, recomiendo también darse una vuelta por la Maruca y por la Virgen del Mar. Es muy bonito. En comer, en Tetuán 23. Para mí es uno de los mejores sitios para comer marisco, además. Nada, un saludo y muchas gracias por la oportunidad de hablar. Un saludo a ti, Blanca, y muchísimas gracias. Hemos escuchado a David, a Chari y a Blanca, muchas gracias. Bueno, como veis, el clima es recurrente, ¿eh? La gente valora el clima que tenemos aquí. Sí, la gente que somos del norte valoramos muchísimo que las temperaturas sean suaves y no lleguemos a 39 grados como aquellos días en que casi te tapas en casa. Ajá. O sea, nos cuesta menos salir lloviendo que salir con un calorón de esa magnitud, ¿no? Sí, pero no sé, me da la sensación de que parece que cada vez somos más conscientes de la suerte que tenemos, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Yo tengo familia en Madrid y cuando hemos tenido que ir a algún evento, alguna boda y tal, y yo recuerdo que siempre les comentaba, qué horror, la boda a las 8:30 de la tarde. Es decir, empezaba lo de la iglesia a las 8:30 para poder cenar a las 10, para no pasar calor. Para no morir. Para no morir en el intento. Y entonces yo les contaba, ¿no? Digo, joder, qué mala suerte tenéis, porque yo me meto en la cama y me debo poner calcetines y tal. ¡Ah, qué suerte! Ellos vienen en verano, ¿no? Y saben lo que es el tiempo de aquí. Yo, desde luego, no pensé que me gustaba tanto el calor. Sin embargo, ahora prescindo de ese gusto por el calor por ver la temperatura que tenemos en Cantabria en general, ¿no? Aunque tenemos un microclima, cada zona es diferente. En unas a lo mejor está lloviendo y aquí hace sol. Entonces, todo eso que se conjuga y da esa vida a la región es maravilloso. No tener... Dice, me voy a ir debajo de... Porque al hilo de que dijo antes Alfonso, y me he cambiado de tema, sí que es verdad que yo hablaba con una amiga antes, íbamos andando por el Paseo Pereda, por la bahía, y yo comentaba
qué poco árbol hay en Santander. Qué poco árbol hay en Santander. Hay zonas que es puro asfalto. Y ahora cuando íbamos andando, a mí personalmente el calor me salía de abajo del asfalto y me salía calor hacia arriba, de manera que digo, bueno, ¿y la gente mayor que se sienta aquí en la bahía? Se acaban los bancos para 18 personas y no hay más. Y no hay más. Y luego en la plaza del ayuntamiento. Que por supuesto está a falta de mucho árbol. Bien, como el tema es muy largo y muy complicado, lo voy a dejar ahí. Sí, no, porque además lo vamos a escuchar. Creo que luego vamos a escuchar más cosas sobre el tema. Sí, pero quería apuntar una cosa Alfonso, que ha dicho Blanca acerca de la parte vieja de Santander, que es una de las ciudades, yo creo, que menos parte vieja tiene debido al incendio del 42. Entonces queda una zona que realmente las zonas antiguas de las ciudades es lo que da la imagen y da el sello de la ciudad, ¿no? Y aquí nos ha quedado poco, pero bueno, lo que importa es que lo que haya quedado que se conserve y no se deje caer, ¿no? Como ha pasado con algunas zonas aquí mismo, pero bueno, que sí, que hay que conservar las partes antiguas de las ciudades y la nuestra concretamente, sí. Fíjate, y además también se ha comentado en estos sonidos que la gratitud por tener tantas actividades como hay, ¿no? Se ha dicho. Sí, claro. Fíjate que yo hace años no habría dicho esto de la ciudad de Santander, pero parece ser que esto ha cambiado, ¿no, Paloma? Sí, cada vez hay más variedad, cada vez hay más centros cívicos y sitios donde imparten distintas actividades dentro de la propia ciudad y de alrededores. Y luego la cantidad de cosas que se hacen, incluso ahora en verano, que existen campus distintos para el que quiera poder seguir haciendo más actividades incluso en verano. Sí. Y luego, por cerrar, hay una cosa que nos ha comentado esta Blanca, que entre bambalinas aquí lo hemos comentado varias veces, ¿no? Que es esto de cueto de toda la vida, ¿no? Pasea por Valdenoja y de que es el cueto de toda la vida. Que no se me ofenda a nadie, por favor, queridos oyentes, pero esto ha salido aquí en esta mesa. Sí. Es cierto, ¿no? Sí, porque además, por ejemplo, tú vas a la parte del cueto viejo y lo comentamos también en el programa de hostelería. Porque fuimos a La Lola, al restaurante a comer, y es otro mundo y es un mundo poco conocido, a lo mejor por la gente santanderina de la ciudad, con todo lo que hay ahora pues de resurgimiento de pequeños terrenos para hacer con las vides, pequeñas producciones de vino, etcétera. Sitio fantástico. Vale, pues vamos a escuchar más sonidos. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la ciudad de Santander, auténtica ciudad de veraneo del norte de España, como bien refrendaron los reyes de España en su momento, en la época dorada. Nuestro querido Sardinero con su primera y su segunda playa, que cualquier niño de la ciudad recordará cuando sea adulto lo que suponen esa playa dividida en dos para todo santanderino, con sus jardines de piquío en pleno esplendor. Esperemos que ahora con la remodelación sean, si aún si cabe, más maravillosos y más transgresores, porque en su momento lo fueron. En la plaza porticada hay dos esculturas enormes de un hombre y una mujer. Las colocó en la caja de ahorros, el hombre representa el ahorro y la mujer la beneficencia. Cuando se inauguraron, un grupo de señoras de la buena sociedad santanderina armó un pequeño motín, porque como todavía se puede ver, tanto el trabajo como el ahorro están en pelota picada, cosa que a esas damas pareció una indecencia intolerable. Pero a pesar de las protestas, la caja de ahorros no retiró las estatuas y el revuelo se volvió contra estas púdicas mujeres que fueron ridiculizadas con chanzas y alguna chirigota. Hoy hablamos de Santander, en una ciudad incomparable por muchas cuestiones. La primera de todos es por su belleza, su microclima y dónde está enclavada la ciudad exactamente. Culturalmente, ahora mismo Santander empieza a ser un referente. Es una ciudad moderna que ofrece muchísimos servicios, cultura, hostelería, comercio. En definitiva, es una ciudad con una cantidad de cualidades para poder vivir en ella súper tranquilos, a gusto. Es una ciudad segura, muy transitable,
¿Que sí que tiene pegas? Pues sí, como todas las ciudades, pero bueno, todo se está subsanando poco a poco. De hecho, ya tenemos cantidad de visitantes. Hace muchísima gracia, a mí por lo menos, ver a los free tour por la calle explicando la historia de la ciudad, desde nuestro incendio hasta toda nuestra historia. Santander es incomparable por muchísimos motivos y los santanderinos estamos muy orgullosos de ella. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Muchísimas gracias a ti, Cristina. Hemos escuchado a Cristina, a José y a Nacho. No sé qué me podéis contar. Sí, contábamos, por ejemplo, hablábamos del sardinero, ¿no? Hemos escuchado el sardinero con Piquío dividiéndolo, Piquío tan emblemático para la ciudad, pero que parece que está en esas obras que no se sabe si van a acabar. Sí, pues los jardines de Piquío, por lo menos lo último que había escuchado, que ha habido polémicas por las, no sé cómo se llaman, como una especie de barandilla que había puestas de piedra alrededor de los jardines, que habían desaparecido, que no sabían si se iban a volver a poner o no, que eso había sido artesanal, también sobre el color del suelo. Ha habido bastantes jaleos y paradas, que ha estado la obra varias veces. No sabemos en qué puerto acabará eso. Sí, pero lo que está claro también es que la gente está muy agradecido a las oportunidades que ofrece Santander por su naturaleza, ¿no? Lo que sería una pena es que no sepamos aprovecharlas todas. Sí, no, desde luego. Y sacarle partido, ¿no? De lo que estamos comentando y de lo que vamos a escuchar a continuación. Porque natural y espontáneamente Santander ofrece el 150%. Sí, no, desde luego, vamos, o sea, quiero decir, y esto es una reflexión y una opinión muy personal, pero creo que lo mejor que ofrece esta ciudad y esta comunidad autónoma no lo ha hecho la mano del hombre ni de la mujer, lo ha hecho la naturaleza. Entonces, respetarla, ponerla en valor y quererla, pues creo que es crucial. Es crucial. Y oye, también hemos escuchado esta historia de las estatuas de la Plaza Porticada, de la Caja de Ahorros, ¿sí? Yo recuerdo esta historia que me la contaban a mí cuando era muy chiquitín. ¿Sí? ¿Me podéis contar algo más de lo que ha contado José? No tengo ni idea. Simplemente decir que menos mal que ante tanta protesta no vinieron aquellos personajes del 1, 2, 3 que eran las que iban vistiendo a las estatuas, las que decían que eran impúdicas, ¿no? Que ahí se han mantenido las estatuas ahí contra viento y marea. Y eso es lo importante. Que no les han puesto ninguna telilla ahí tapando. Sí. Y además que son unas estatuas de estilo renacentistas, ¿no? Que podrían ser ese estilo, vamos. Claro. Sí, menos mal que no han ido a Florencia, porque entonces sí que tienen que colgar cortinas por todas partes. Y oye, también hemos escuchado sobre las cosas de la ciudad, pero yo me he quedado con el tema de los free tours, ¿no? De la sorpresa de encontrar free tours de repente en tu ciudad, ¿no? ¿Les habéis visto pasar? Sí. Sí, además hay varias aplicaciones que tú puedes elegir el free tour que quieras hacer. Hay uno que es mitos y leyendas, otro que te explica un poco cuando los Borbones veraneaban aquí, y tienes un poco de todo dentro de esos free tours. Uh-huh. Pues nada, vamos con otros sonidos. La bolera de mi barrio. Santander es mar, es bahía y es viento del norte, pero también es tradición. Y entre todas las costumbres que forman parte del alma cántabra, pocas representan tanto la esencia de esta tierra como los bolos cántabros. Porque hablar de Santander y de Cantabria no es solo hablar de playas o paisajes, también es hablar de las boleras escondidas entre barrios y pueblos, del sonido seco de la bola sobre la madera y de esas tardes en las que generaciones enteras se reúnen alrededor de una partida. Los bolos aquí no son simplemente un deporte, son memoria, son identidad, son una forma tranquila y cercana de entender la vida, muy parecida a la propia ciudad. En Santander, tradición y modernidad conviven constantemente, y mientras la ciudad mira al futuro con nuevos espacios culturales y paseos abiertos al mar, sigue conservando costumbres que continúan uniendo a la gente de la manera más sencilla, compartiendo un tiempo juntos. Quizá por eso, los bolos cántabros siguen teniendo algo especial, porque en cada lanzamiento viaja también una pequeña parte de la historia de Santander. Hola,
Santander en Marcha. Os voy a hablar del Centro de Educación de Personas Adultas, Escuelas Verdes, más conocido con el diminutivo de Escuelas Verdes. Este centro se empezó a construir en 1935 bajo el nombre de Grupo Escolar José María de Pereda. ¿Por qué verdes? Porque durante la República todas las escuelas se pintaban de verde. Así que hoy en Santander seguimos con ese color. La finalidad del centro es que las personas adultas adquieran el título de graduado de la ESO, es decir, de educación secundaria obligatoria. Son enseñanzas regladas, pero también existen enseñanzas no regladas, como la preparación para acceso a la universidad para mayores de 25 y 45, o español para los extranjeros, o unos talleres estupendos, accesibles a todos. Además de todo esto, tenemos una biblioteca donde se puede encontrar cualquier tipo de publicaciones y actividades culturales. Tenemos exposiciones, conciertos, conferencias, salidas culturales, concursos literarios o salidas también para visitar iglesias o mercado y recomendaciones teatrales. Así que un montón de cosas. Buenas tardes, Santander en Marcha. Me llamo Gema. Bueno, lo primero, felicitaros por vuestro programa porque aprendemos muchas cositas cada vez que os escuchamos. Y nada, me pasaba solo para felicitar y agradecer la sanidad que tenemos, porque por suerte o por desgracia hemos pasado unos días en el hospital y resaltar, bueno, aparte del nivel que tenemos en medicina, el trato que tienen tanto enfermeras, enfermeros, celadores, limpiadoras, auxiliares, médicos, todo. La verdad que se hace mucho más ameno estar allí, incluso siendo un sitio, pues entre comillas se podría decir desagradable, ¿no? Porque a nadie le gusta estar en un hospital. Entonces, mi enhorabuena por todo su trabajo y gracias por la dedicación. Y gracias a vosotras, Claudia, Patricia, Gema y yo personalmente desde el programa, nos unimos a este agradecimiento a los miembros de los equipos de sanidad y de salud de tanto de Santander como de Cantabria, como, ¿por qué no?, de todo el mundo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo también con Gema, porque yo no hace mucho, mi madre ha tenido un problema, yo he tenido que cambiarla de comunidad autónoma para que le resolviera ese problema. Si no llega a ser por el hospital de aquí de Vallecilla, las especialidades que tienen, no lo cuentan, básicamente no lo cuentan. Por eso hay que reconocer que aquí en Santander el hospital que se tiene es uno de los mejores que en España en muchos tratamientos. Y si no fuera porque siguen trabajando y continuamente formándose, no sería posible la mitad de las cosas las que hacen. De hecho, sí, Valencia siempre ha sido un centro de referencia a nivel nacional e internacional. Tiene muy buenos equipos, no solamente ya de personal médico y sanitario en general, sino de especialistas y de metodología de intervención que otras celebridades del resto del mundo han venido a ver cómo trabajan, o intervenciones online con videoconferencia, es decir, que están muy a la vanguardia de todo lo que es salud. Sí. Y me ha encantado esto que nos ha contado Claudia sobre las boleras y el bolo cántabro. Sí, porque a ella le ha llamado muchísimo la atención la bolera que hay en el Paseo Altamira, ¿no? Ajá. Y yo cuando me lo contaba lo entendía, porque yo cuando llegué a Santander, una de las cosas que más me sorprendió y llamó la atención, a mí que me gusta todo el deporte, fue ver jugar a palas en la playa del Camello. Claro. Eso no lo había visto en ningún otro sitio.
Fíjate que te puedes encontrar una bolera, te la puedes encontrar en los lugares más, desgraciadamente muchas de ellas están abandonadas ya, pero te la puedes encontrar en lugares más recónditos de Cantabria. Igual te haces una ruta de montaña, subes 800, 900 metros y de repente, pum, llegas a un pueblo y te encuentras una bolera. Es un pueblo de 10 casas. Es que yo creo que en el mundo rural se está manteniendo, se está promocionando incluso ya desde la escuela a los chavales en el mundo de los bolos, ¿verdad? Y subrayar también la importancia de que no es solo jugar a los bolos, ¿no? Sino es crear ambiente, crear familia. Son ratos de acompañarse los unos a los otros. Normalmente al acabar la partida te vas a tomar algo y entonces es una manera interesante de combatir la soledad. Sí, y además me estaba pensando que muchos de los bares o sitios de hostelería típicos de muchas localidades se aglutinan, están alrededor de la bolera del pueblo. Sí, yo me estaba acordando ahora de mi abuelo. El hombre jugaba mucho a los bolos y al lado de nuestra casa había una bolera enorme, preciosa y tal, que era en el balneario de Aguas de Solares. Yo soy de Solares. Y bueno, pues él iba los días que había bolera, yo no sé si eran los sábados, los domingos, y allí no había bares, no había nada, pero ellos llevaban sus bebidas, sus vinos o sus cervezas. Cerveza no se tomaba. Cerveza que ha venido aquí en los años 80 o más hacia adelante, ¿no? Bueno, entonces los vecinos del pueblo y de otro pueblo que hay limítrofe con Solares, Hermosa, jugaban a los bolos, tomaban sus vinos, hacían sus partidas, discutían, socializaban. Yo creo que ya no les hacían ni falta, pues se veían todos los días para arriba, para abajo, en un pueblo es más fácil encontrarte con tu vecino, ¿no? Yo, referente a las boleras, creo que las hemos dejado morir a una gran infinidad de ellas. Pues sí. Las hemos dejado morir, como que era algo... ¿cómo se diría? No me sale la palabra, despectivo. Es decir, de otros tiempos, ¿no? De que no... No, somos muy tontos, porque la bolera, nada, eso es de pueblo, hombre, y tal. O sea, creo que es un poco por ahí, por donde hemos cogido la bolera. No, eso es de pueblo, eso nada, vamos a jugar al rugby americano, yo qué sé, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, hemos dejado morir boleras. Si yo te contara las que conozco que están hechas, que ya no están, vamos. Y me da mucha pena. Yo creo que tendríamos que hacer también desde aquí, desde la red, desde la radio, desde todos los sitios que conozcamos, un llamamiento a toda la gente que amamos las boleras, que amamos los pueblos, que amamos Cantabria y que amamos Santander. Vamos a recuperar boleras porque las hay, ¿eh? Yo he visto una aquí en Santander, no puedo decir la calle, La Enseñanza, me parece que es bajando La Enseñanza, metida para allá. Por eso es una preciosidad y yo creo que la gente juega ahí, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si entre todos podemos hacer que la gente se mueva por sí, no, además que es un deporte precioso de ver. Y luego también Patricia nos ha hablado sobre las escuelas verdes. No sé si queréis añadir algo. Vamos, información excelente, bien. Sí, bueno, que hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, ella está encantada con una profesora de geopolítica que ayuda a entender todo lo que estamos viviendo en esta actualidad de guerras que tenemos y que no es fácil de entender. Y parece que lo explica como muy de fácil acceso. Sí, señor. Vamos a continuar. Buenos días a esa gente de Radio Creativa y enhorabuena por ese pedazo de programa. Solo decir que este año una ilusión nos perseguía y esa ilusión finalmente nos alcanzó. Creo que ya sabéis todos de lo que hablo. A ver el año que viene cuál es la ilusión que nos persigue. Pero bueno, que nos quiten lo bailao. Arronti vieju, buen verano a todos. Y llegó el ascenso. Desde la grada, el clamor del estadio suena grande, ruidoso y pasional. Con nuestras bufandas al aire celebramos el ascenso y con los acordes de la Fuente de Cacho, por fin se ha cumplido nuestro sueño. El Real Racing Club de Santander es mucho más que un equipo de fútbol. Desde su fundación en 1913 ha formado parte de la historia de la ciudad y ha acompañado a varias generaciones de santanderinos y de cántabros.
Como cualquier club con más de 100 años de historia, ha vivido momentos de éxito y otros muchos más difíciles. Ha competido en Primera División, ha pasado por categorías inferiores y ha superado etapas complicadas, pero siempre ha mantenido una conexión especial con su afición y con nuestra región. Por eso, el reciente ascenso a Primera División ha sido una noticia tan importante para Santander y Cantabria. No solo supone el regreso del Racing a la máxima categoría del fútbol español, sino también la recompensa a años de esfuerzo, constancia y apoyo de miles de aficionados. Por eso, ahora más que nunca, ¡aupa Racing! Sí, señor, aupa Racing, que ha costado muchos años ese ascenso a Primera División, que vuelve a la máxima categoría del fútbol español, y para muchas personas esto será trivial, pero para otras personas es algo vital, de vital importancia. No sé si queréis añadir algo. Ojalá lo acompañemos con una buena... en el Mundial ahora España, ¿no? Porque sí que el fútbol siempre forma parte de nuestra sociedad y es algo interesante, ¿no? Y el Racing ha pasado muy malos momentos y los ha superado, y eso siempre es interesante de recordar. Y hay gente que se ha mantenido en esos malos momentos, porque en los buenos se suma mucha gente. Sí, no, claro. Los famosos subecarros, ¿no? Claro. Que suelen... Y es muy bonito, sobre todo, pues, la fiesta que se hizo en el centro de la ciudad, en el campo, el ver a tantísima gente quedándose afónica por gritar por el Racing. Es maravilloso ese ambiente. Sí. Aparte que esta vez ya se lo merecía, ¿no? Sí, veces anteriores hasta había puntita, y en último momento... Sufrimiento. Bueno, pues esta vez lo consiguió. Sí, señor, muy contentos de ello. Hombre. Vale, pues vamos a escuchar a ver quién más nos habéis traído. Sí, tengo por aquí, mira, tenemos 2 mensajes, que han sido 2 mensajes de texto, que, si me permitirle, voy a poner voz yo. Uno de ellos es de Isabel, que nos dice, con Santander en Marcha, me parece interesante el tema de especies vegetales invasoras, que nos están comiendo literalmente nuestra flora local. Algunas endémicas del litoral cántabro, también en Asturias, Galicia, País Vasco. Dice que también le encanta este proyecto y que le gustaría que fuera lo más largo posible y con difusión. Y también tenemos otro de María, que dice que da las gracias por participar y que dice que hay un tema que le interesa desde hace mucho tiempo, que no solo se refiere a la ciudad de Santander, pero que aquí, como la ciudad es pequeña y hay que compartir los espacios, le gustaría un debate en el programa con propuestas para atenuar el sonido de los claxons de los vehículos de la ciudad. Dice que para ella la propuesta que más correcta le parece sería que conseguir que el sonido del claxon suene igual dentro que fuera del vehículo. Muchas gracias. Muy de acuerdo. Genial. Muy bueno. Y con respecto a las especies invasoras también muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Bosques de Cantabria, que es una organización y tiene salidas cada cierto tiempo, y sí, se está encontrando con... A veces les toca plantar, pero otras veces les toca limpiar las especies invasoras. Por ejemplo, los plumeros. El plumero es un clásico. Eso es endémico ya, el plumero. Ahora hay más, llega, ¿no? Pero el plumero sigue siendo un clásico en esta comunidad autónoma. Mira, no sé si conocéis en la cantera de Cuchilla. Sí. ¿Conocéis la cantera de Cuchilla, la antigua cantera de Cuchilla? Pues desde hace unos años hay un proyecto para acabar con el plumero, que ha consistido en introducir especies de ganado de la zona, en este caso principalmente burros. Sí, porque los burros al parecer son fantásticos para acabar con el plumero, porque pisotean pues toda la raíz, se comen la raíz, son fantásticos, y a base de introducir burros también hay caballos, hay todo tipo de ganado, pero principalmente burros. La cantera de Cuchilla está verde, que es alucinante. ¿Cómo con ese proyecto de introducir especies autóctonas de ganado y de animales lo están consiguiendo? Sí, es que es un problema. De hecho, hasta ahora se han gastado una burrada de dinero en eliminar los plumeros, el gobierno, obras públicas, quien haya corrido con ello, y al final o lo arrancas de raíz o da igual que lo quemes, que lo podes, siempre acaban saliendo, ¿no? Si el problema se soluciona con burros, bendito sea. Te digo que está. Yo doy fe que voy mucho a pasear ahí con mi perra, y está la cantera de Cuchilla, que antes estaba llena de plumeros, ahora está verde, preciosa. O sea que... Sí. Vale, pues vamos a escuchar más. Vamos a ver qué más nos habéis contado.
una reflexión nada más. Santander, que cada vez es más bonita, cada vez es verdad que tenemos más sol, calor y demás cuando toca y corresponde, y entonces en estas avenidas bonitas que nos están poniendo, los parques, hay dos grupos que son los que más lo usan, que son los niños y los abuelos. Población más delicada y que tenemos que proteger. Tontería que se me ocurre que los banquitos y demás, que están fenomenal, podían además tener un arbolito, que no cuesta nada más que plantar un árbol en la zona cercana de esos bancos para que tanto los abuelos como los niños que estén sentados porque necesiten descansar o porque toca sentarse, tengan un poquito de sombra, que es muy necesaria en esos dos colectivos. Hola, buenas tardes. Yo llegué a Santander hace 40 años. Vine por un trabajo y en principio no era seguro que me iba a quedar, pero ese trabajo me ha traído hasta el día de hoy, que estoy jubilada. Santander, cuando yo llegué, tenía poquita oferta cultural. Recuerdo con mucho gusto en los veranos de la Plaza Porticada, luego se pasó al Palacio Festivales, pero de hace unos 20 años para acá la oferta cultural ha ido creciendo mucho. Por ejemplo, ahora si vemos en Aúna Santander, en esa página, las actividades que hay cada día, vemos que hay muchísimas para todos los públicos, más jóvenes, menos jóvenes, para niños. Y eso me gusta, porque yo creo que le da a la ciudad un punto importante. Que a mí me parece que en estos últimos años, quizás los 10 últimos, se ha ido descuidando un poco el mantenimiento de la ciudad. Se ha hecho muchas cosas, muchos rincones que se han puesto bonitos, pero pasados unos pocos años, eso si no se mantiene, se estropea. Entonces yo creo que sería deseable. Pero el tema de los contenedores. Hay muchísimas calles en Santander en las que los contenedores están destrozados. Y aunque sí que se ve que hay limpieza de las calles, da un aspecto de sucio, de dejado. Entonces es una pena porque nuestra ciudad es muy bonita. Eso dicen además todos los turistas. Me preocupa un poco este aspecto. Gracias. Buenas tardes a todos los que formáis parte de Radio Creativa y gracias también por darnos esta oportunidad a los ciudadanos de poder expresarnos. A mí me gustaría comentar y poner de manifiesto pues cómo se están ejecutando estas remodelaciones de los espacios públicos, pues por ejemplo la Plaza de Italia, la zona de las universidades de la Avenida de los Castros, no sé, la calle San Francisco, pues son remodelaciones bastante actuales en las que se ha invertido muchísimo pavimento en esta reforma. Y claro, ya no es solo por el impacto visual que genera en los viandantes, ¿no? Que siempre que hay espacios verdes nos da a las ciudades y a las personas que habitamos en ellos como esa sensación de pulmón de la ciudad. Es que además de todo esto, pues claro, supongo que en cuanto a cuestiones de drenaje se refiere, genere pues un problema añadido, ¿no? Porque los espacios verdes entiendo que puedan drenar mejor y ayudar a que el flujo de agua se realice de una manera un poquito más natural y pausada, ¿no? Bueno, además de todo esto, también es cierto que poco a poco las temperaturas van aumentando en todas las ciudades. Es cierto que estamos teniendo veranos muy calurosos y que tampoco es que sobren zonas de sombra. Pues hasta aquí era mi aportación. Quería poner sobre la mesa
a todos los que formáis parte de Radio Creativa para ver vuestros pareceres sobre este asunto y cuál puede ser la justificación por parte del ayuntamiento. No sé, supongo que tenga que ver con algún tema igual de mantenimiento y que económicamente salga más rentable. Lo desconozco, pero me gustaría que lo comentarais en el programa. Un saludo y muchas gracias. Hola, soy María y me encanta vuestro programa Santander en Marcha. Me parecería muy interesante que abarcarais también algún tema acerca del alumbrado de la ciudad, el cual es inexistente prácticamente, el por qué tampoco hay fuentes, cuando antes siempre era una ciudad bastante dotada de ellas y bastante bonita, y también el por qué se ha deteriorado tanto quizás la arquitectura o los diseños que se han hecho, que creo que no van nada acorde con la estética de la ciudad, que ha sido siempre. Así que nada, un beso y felicitaciones por el programa. Muchas gracias a vosotras. Hemos escuchado a Carmen, a Magda, a Marta y a María. Y bueno, las cuatro han ido a comentar desde algo que ya estábamos comentando en esta mesa, que era el tema de las zonas verdes, ¿no? De el exceso de pavimento y la falta de zonas verdes, y otro tipo de cosas que ellas detectan que echan de menos en la ciudad. No sé qué opináis. Sí, pero a mí esto de los espacios verdes o del que haya más árboles en todas las renovaciones me parece una sugerencia espléndida para que el ayuntamiento debería tener en cuenta, ¿no? Primero, las ciudades suelen tener mucha más gente mayor, con lo cual mucho más sensibles a los golpes de calor. Segundo, el clima está cambiando y entonces si a eso lo combatimos un poco con ir plantando árboles y haciendo zonas verdes, también ayudaremos a que el ciclo climático genere un agua que nos puede faltar en un futuro. Sí, yo respecto a este tema me gustaría transmitir que, jolín, es que los árboles son un activo de la ciudad, o sea, son un valor, son algo, un tesoro, quiero decir, pero igual que tener un recurso económico de grande, o sea, es algo que ha llevado muchos años de trabajo, de jardinería, de cuidado, de mimos, para poder tener un árbol grande, un árbol fuerte, un árbol estupendo. Eso es un activo, eso hay que cuidarlo, porque eso está dando calidad de vida a las personas que habitan en la ciudad. Sí. Elisa. Gracias, Lucas. Yo ahora mismo me estoy acordando de la Plaza Pombo, que la van a remodelar por el problema de grietas en el pavimento y que afectaban al garaje. Al garaje y al parking. Bien, pues entonces hay arriba unos magnolios, de hace cientos de años, y yo ahora quiero hacer desde aquí un llamamiento al ayuntamiento, a quien corresponda, ¿no? Que los dejen por favor como están. Que aunque levanten todas las baldosas del mundo, que por favor no se les ocurra tocar, que es un bien de la ciudad y que es donde realmente la gente se refugia y se cobija. Y si no fuera así, si no se refugiara la gente por algún otro problema, que el ayuntamiento, la policía, a quien corresponda, que haga lo que tenga que hacer para que no sé cómo decir, no se ocupe el espacio y sea desagradable ir allí, ¿no? Eso, por otro lado, creo que todos tenemos que tener en cuenta el valor de la naturaleza, el valor de los árboles, de los que hemos hablado tantas veces en este programa. Yo concretamente, que ha sido casual, he oído en Cadena SER el tema de lo llamaban refugios climáticos, que son los parques que hay de árboles en todas las ciudades, y empezaron a hablar, vamos a hablar de los refugios climáticos que conocemos, y salió el primero Granada, alguien que tenía cariño a Granada porque había trabajado allí y habló del parque que tenía, tal. Otro que salió de Oviedo, que creo que es una preciosidad. Es impresionante, sí. Yo que soy de cerca, yo me he criado en ese parque. Bueno, pues hablaban que era... Es todo el centro, además. Y hablo de otro que hablaban también sus vecinos, que es un parque impresionante, que sí que le conozco, en Burgos. Impresionante, árbol. El otro día vine de la playa
los peligros y venía andando con mi perrita, pensé que la daba algo y a mí pues me va a dar un golpe de calor, porque el calor que había en aquel momento de estos días tan... a las 4:30 de la tarde venir de la playa recién tal, andando, pensé que nos iba a dar algo a las 2. Hay que mirar lo de los árboles. Hay que mirar lo de los árboles, señor. Vamos a escuchar alguna propuesta más de mejora que tenemos por aquí. Hola, Santander en Marcha. Me llamo Mario. Quería pasar por aquí para comentaros que me da mucha pena que en los últimos años estén cerrando tantos locales y comercios de toda la vida, seguramente por internet, pero también por el precio de los alquileres. Y es una pena porque todo esto dinamiza la ciudad y repercute en la vida de los santanderinos. Creo que habría que buscar un equilibrio entre internet, los locales de toda la vida y los comercios, las grandes superficies comerciales, y sería interesante para el futuro comercial de la ciudad. Muchas gracias por vuestro trabajo y vuestro ánimo y vuestra iniciativa, y os animo a que sigáis así. Un abrazo. Esta ciudad que tiene muchos encantos naturales, pero también muchas sombras. Empiezo por el tema de los coches. Santander está saturada de vehículos por todos lados, calles estrechas, abarrotadas de coches. Yo no sé en qué han quedado esos proyectos de aparcamientos disuasorios y demás, pero realmente es algo que genera pues incomodidad y desagrado. Otro segundo problema gravísimo para mí es el tema de la vivienda. Para las personas que no tenemos una vivienda en propiedad, es un auténtico quebradero de cabeza porque apenas hay opciones de alquiler. Los precios están disparados y bueno, pues es cierto que es un problema generalizado y común en toda España, pero esta es una de las ciudades que por todo el tema del turismo pues se siente mucho más acuciante. Otro aspecto muy negativo es que se percibe una falta total de gestión y de mantenimiento de las instalaciones. Cuando paseas, cuando recorres la ciudad, cualquier cosa que se deteriore, que se rompa, que se estropee, bueno, pues es que se ponen unas vallas, se ponen unas cintas y nadie sabe eso cuándo se va a acometer, esa restauración, ese arreglo. Hay muchísimos pequeños y grandes deterioros que incluso ponen en riesgo la vida de personas o la integridad, vamos a decir, la integridad física de las personas, y no se aprecia que haya una mejora, que haya un interés pues por realmente gestionar todo este tema, ¿no? E incluso cuando se hacen obras nuevas, ahí se quedan y luego pues podemos ver cómo van decayendo, cómo se van deteriorando esos lugares, esas áreas, porque realmente no hay ningún plan de mantenimiento. A mí me gustaría hablar sobre la falta de civismo y de educación que se vive en las calles. Digo de Santander porque en otras ciudades no lo he apreciado así. Con ejemplos concretos sería, por ejemplo, vas andando y alguien que va a tu lado, a tu derecha, por decir algo, cuando los escaparates están a la izquierda, decide mirar un escaparate, pues se te cruza por delante, de forma que como tú no te pares, el encontronazo es tremendo. Y claro, si no eres de una complexión fuerte, pues llevas las de perder, con lo cual te tienes que parar. Ya no hablo de patinetes que te pasan rozando, pero da igual, calles peatonales como la calle Burgos, Juan de Herrera, etc. Las bicicletas lo mismo. Las calles
Si son estrechas, pues si cabe una persona, tiene derecho a el que viene poder pasar o al que le quiere adelantar. Tampoco. Si son calles anchas como calle Burgos o Juan de Herrera, tienes que ir también esquivando a la gente, porque si caben 9, van 9 y tú te tienes que ir donde puedas. En fin, como dijo Arturo Pérez Reverte, las ciudades siguen teniendo el mismo tamaño, pero cada vez somos más y eso se resuelve solo con buena educación. Bueno, yo lo que escucho aquí en este bloque son problemas del urbanismo moderno, ¿no? Todos básicamente, ¿no? Porque estamos hablando de que las ciudades se nos están quedando pequeñas, de problemas con el tráfico, de negocios de toda la vida que desaparecen. Me estoy pensando en franquicias que empiezan a ocupar. Lo que está pasando en muchas ciudades, ¿no? Sí, bueno, el caso del comercio, creo que era Mario el que lo comentaba, ¿no? Que está desapareciendo. Yo creo que hay varios factores que están haciendo que vaya desapareciendo. Aparte, lógicamente que sí, que el precio de los alquileres me imagino que esté por las nubes y quizás no les compense. Pero fijaos que en las horas de más calor las calles están vacías. Da igual que los comercios estén abiertos, están vacíos. Vas a un centro comercial a esas horas y está lleno. Es decir, allí hace fresquito, tienen aire acondicionado y la gente va tranquilamente con sus niños y tal, hacen la compra y están por allí. Si las calles fuesen el refugio climático que decías tú hace un ratito, es decir, que las calles tuvieran sus árboles, que las calles estuvieran frescas, que hubiera unos aparcamientos disuasorios, que la gente pudiera bajar al centro sin preocuparse de dónde aparcar. Entonces la gente pues prefiere el centro comercial que aparca, que además está fresquito y que bueno, pues que tiene donde pasar mejor la compra, ¿no? Y donde efectivamente ver otro enfoque distinto y ver cómo tratar a la ciudad de otra forma quizás no solamente tenga beneficios para la salud o nuestro bienestar, sino que también beneficios para el bolsillo y para la economía de la propia ciudad. Claro, yo sé que ahora vas a Torrelavega y tienes ese parking en altura que tienes allí, vienes por otra parte contraria de Torrelavega, que ahora no me acuerdo cómo se llama, han hecho otro también en altura, sí. Y desde ahí se mueven al resto de Torrelavega. Aquí, si hicieran algo parecido en la entrada a Santander, cualquiera de las dos entradas. Sí, en Varadero, por ejemplo, hay espacio suficiente. Eso es, y que luego, si es más alejado, con unos autobuses, por ejemplo, yo he oído muchas veces a la oposición hablar de en la S10, ¿la que va ¿es la S10 o la S20? S20, ¿no? La S20. Tú empiezas en la S20 desde la entrada a Santander, digamos, y tienes aparcamiento, estás siempre todo libre. Sí. A medida que vas llegando al Sardinero, va siendo ya más complicado, ¿no? Sí. Bueno, pues si ahí tú pudieras aparcar, ya según entras, si hubiera una línea de autobús que recorriera esa calle hasta el Sardinero, sí. Pues la gente dejaría ahí el coche, que más o menos sería una especie de aparcamiento disuasorio, y se acercaría ya en el autobús al Sardinero, por ejemplo, tranquilamente. Desde luego, más es una cosa que ya está construida, quiero decir. Sí, que se puede aprovechar. Es poner una línea de autobús sin más. Claro. Y sin embargo, no sé qué problema hay que no lo ponen. No sé qué razones hay, que no es viable, o yo no sé qué historia, ¿no? Porque decir que, bueno, el problema del comercio de Santander son varias cosas que bueno, pienso que tienen fácil solución, pero bueno, a lo mejor desde adentro no lo es tanto, quizás, no lo sé. Desde aquí, como vecinos, damos nuestra humilde opinión. Sí. Y que son pequeñas sugerencias que yo creo que pueden, a las personas a las que les toca ponerlo en práctico, le puede dar ideas de por dónde el ciudadano va viendo dificultades, ¿no? Sí. No, y esta última muchacha que hablaba sobre el mantenimiento, ¿no? Que se va dejando, llega un momento en que revienta y ahí ya lo ponen la valla y bueno, ya se arreglará, ¿no? Si tú en tu casa ves que en una pared tienes humedad, que hay una gotera, no dejas que la pared entera esté húmeda y que se te caiga abajo. Miras porque es la gotera, la arreglas. Ese arreglo será mucho más sencillo, más fácil y más barato que arreglar toda la pared y luego todo el tejado, ¿no es eso? Pues esa es lo que tendría que ser. Y el civismo también ayudaría mucho. A que si tú tienes un mantenimiento, la gente aprenda a respetar lo propio. Porque al final es que dicen, no, bueno, lo paga el ayuntamiento. No, lo pagamos todos nosotros y es un favor para nosotros, para los que vivimos aquí. Sí. Eso también, como lo de los carriles bici, también están hechos de la manera que están hechos y hay gente que ves corriendo dentro del carril bici.
Que dices, ¿pero qué haces en el carril bici? O están sin conectar. Termina el carril bici y hay un muro. Sí, o cortado de repente. Bueno. Desastre. Sí. Bueno. Podríamos estar hablando de este tema largo y tendido. Pero vamos a escuchar las dos últimas intervenciones que nos habéis hecho al programa. Poema 20 años. Y de repente te das cuenta de que han transcurrido 20 años. De los daños, de aquellas ilusiones soñadas, de la vida que iluminó tu mirada, de aquel espejo que rasgó la sonrisa de la infancia, del aforo de sillas vacías, del aplauso anhelado, de aquel beso en los labios a la princesa de tus sueños. De tanto, de todo, 20 años. Poema sin título. Le he escrito cada noche de mi vida a la nada que se desliza por entre mis manos vacías. He escrito cada día de soledad sin excepción a las caricias que sueñan tu compañía. He escrito y escrito, en definitiva, a ese nuevo día que anhelo temprano para habitarte de nuevo. Santander entrañable. Tuve la oportunidad de visitar Santander hace 4 años. Quedé fascinada. Me encantó. Aún recuerdo lo fascinante que fue visitar el Centro Botín. Recordé la historia El velero de cristal, por su arquitectura, que evoca un barco futurista de luz flotando sobre el mar. En su interior, las exposiciones de arte contemporáneo traían artistas e ideas de todo el mundo, pero aún así el museo conservaba una profunda conexión con el alma de Santander. Pasear por el paseo marítimo de la bahía con la brisa marina en la cara fue casi una experiencia cinematográfica y restauradora. Yo viajé en febrero y aún hacía frío y llovía, así que en las frías tardes entrar en calor con unos churros tradicionales y un chocolate caliente en la cafetería Aliva era reconfortante. Pero mi recuerdo favorito fue explorar la península de la Magdalena, caminar entre pinos y viendo el océano. Santander transmite una sensación de cosmopolitismo sin perder su esencia, sofisticación sin pretensiones y una paz que perdura mucho después de la partida. Y de la comida ni se diga. Aún extraño el sabor del aceite de oliva y el chocolate de taza que me traje en la maleta. Sí, señor. Este era nuestro final un poquito más poético. Hemos escuchado a Isidro, que nos ha traído 2 poemas, y hemos escuchado a Paloma, que es alguien, al parecer es alguien de... Paola, que es alguien que no es de aquí, que vino de viaje aquí y nos ha contado su perspectiva sobre lo que vio y conoció en la ciudad cuando vino. No sé si... Con la que quedó encantada. Eso parece, ¿no? Sí, y yo creo que es un final redondo, ¿no? Para ver una persona de fuera con una mirada limpia todo lo que puede apreciar Santander y todo lo que Santander ofrece al que viene, ¿no? Es un comentario emotivo, pero al mismo tiempo creo que tiene mucho de objetivo también. Y llevamos ya 1 hora y cuarto de programa más o menos, entonces yo creo que tengo que ir precipitando esto hacia el final, hacia la conclusión de esta primera temporada de Santander en Marcha, de estos 10 primeros episodios que hemos compartido todos juntos. Tanto las personas que estamos aquí, Yolanda Rodríguez, Alfonso Cortés, Paloma Losada, Elisa Ojea, Sofía Puello, que también estuvo con nosotros, yo, Lucas Fuoli, siempre se me olvida mencionarme, como todos vosotros que habéis decidido acompañarnos durante esta pequeña aventura, que no queremos que termine aquí, que esperamos que el año que viene podamos seguir estando ahí con vosotros en una segunda temporada. El futuro es el futuro, no sabemos qué nos deparará.
Pero yo quiero daros las gracias, quiero dar la enhorabuena a todas las personas que habéis participado en el taller y que habéis participado conmigo en Santander en Marcha, porque hemos hecho, creo que una cosa muy buena, creo que tenemos que estar muy orgullosos y os doy las gracias a todos. Yo insistiré en esta invitación que haces, ¿no? Porque mucha gente puede pensar, no, esto a mí no. Sí, es a cualquiera, o sea, no hace falta tener unas cualidades específicas, es simplemente ganas de crear grupo, de liberar la voz, de investigar sobre temas de la ciudad y luego juntos en equipo ir participando, ¿no? Construir algo narrativo juntos. Sí, ha sido una experiencia de quitar miedo a los micros, de quitar miedo a la entrevista, a los aparatos, ¿verdad? Sí, porque no nos veis, estamos aquí rodeados de... rodeados de cables y de conexiones. Y ha sido una experiencia bonita y sí, realmente recomendable, ¿verdad? Aparte de conocer a gente que no nos conocíamos primero. Desde luego. Eso se da por supuesto, sí. Sí, una aventura fascinante, sobre todo entretenida, y animar a todo aquel que tenga curiosidad, ya sea por radio, por noticias, por crear, que os esperamos en septiembre, y nada, animar que venga quien quiera y quien esté pues dispuesto a estar aquí en sociedad, pues hablando de distintos temas y creando. Y desde luego esto ha sido un placer poder compartir con vosotros este último trimestre, que ha sido tan poco para mí, pero que he aprendido tanto. Un abrazo para todos y espero veros en breve para volver al ataque con estas charlas que tenemos. Y darte gracias a ti, Lucas. Gracias. Por no buscar la perfección, sino simplemente por hacernos equipo y por sacar adelante programa a programa, porque se dice pronto, pero en 9 meses hemos hecho 10 programas. Sí, yo estoy muy orgulloso de mí y de vosotros. Ha estado muy bien. Pues nada, os dejamos con la Digital Band, que va a hacer una última actuación para este programa final, que es un tema que se titula directamente Santander en Marcha. Así que sin más pérdidas de tiempo, vamos allá. Digital Band, Santander en Marcha. Muchas gracias a todos. Hasta septiembre. Hasta la próxima. Santander en Marcha. Dale marcha. Desde la esperanza empezó el caminar, mercado, tertulia, voces al hablar. Sofía pasó, Yolanda contó, Alfonso puso historia y la mesa vibró. En la tabacalera encontramos hogar, centro cívico vivo, ganas de crear. Navidad, recetas, noticias con humor, vecinos en la radio poniendo corazón. Santander en marcha, suena la ciudad, vecinos con vecinos, lo hicimos realidad. Santander en marcha, sube el corazón, todo lo vivido se vuelve canción. Santander en marcha. Dale en marcha. Hey, emprender, empezar, la DL habló. Chabela en la mesa y el curso creció. Co-housing y futuro, vivienda y unión. Paloma abrió caminos con conversación. Hostelería, historia, barrios con sabor. Tetuán, Cueto, Monte, memoria y calor. Elisa trajo historias, la bahía brilló. Y con Nico y Carlos la música sonó. Santander en marcha, suena la ciudad, vecinos con vecinos, lo hicimos realidad. Santander en marcha, Sube el corazón, todo lo vivido se vuelve canción. Santander en marcha.
Una idea original de Alfonso Cortés, Yolanda Rodríguez, Paloma Losada y Elisa Ojea. Producido y dirigido por Lucas Fuoli. Grabado en el estudio portátil de Radio Creativa.